Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es Yo Era YouTube. Aquí estamos un día más, en este caso como os hemos prometido, para ir haciendo las TNQs una a una de todas las TNQs existentes, en este caso en DBO Hope. Así que vamos a darle candela, ya sabéis que tenemos que recolectar Franium, que es el cristal que nos permite hacer la TNQ, y vamos a ir rapidín, ¿vale? Vamos a ir rapidín. Que sepáis que en esta zona, que está aquí, en este mapa, ¿vale? En este mapa está, en Westland, de encima de Torre Destacada, tenéis la TMQ2, pero de todas maneras en el Discord del canal, el cual tenéis en el cajón de descripción, pues podéis ver los mapas, ¿vale? Espérate, a ver si podemos entrar, sí. A ver, que tenemos que subirnos de nivel. Esta es para nivel 40 mínimo. Vale, así que vamos a entrar con nivel 40. ¿Cómo que no si me mercurio? Ah, vale, mira. Que al grupo... Oh, eres, venga, ¿qué más da? Me importa de narices. Vale, vámonos. Vamos a entrar. Vale, es rapidita, ¿vale? Vale. Hay una parte que es más complicada, más tediosa, pero para el resto está muy bien, así que no os desaniméis. No sé si me ve bien o se me ve quizás muy... muy lejos, no sé. ¿Aquí me veis bien? Espero me veáis bien. Es que la cámara es lo malo que tiene, que es que se ve... A ver si me veis ahí bien. Vamos a encogerlo un poquito, a ver. Ahí me veis mejor, ¿no? Bueno, pues que me veáis ahí. A ver, que lo colocamos. Bueno, que se vea así, me da igual. Así me veis, ¿qué más da? Vale, aquí estamos. Pues ahora nos cuenta la historia de que se está liando parda, que tiene que llegar Raditz y toda la pesca. Así que vamos a darle candela. Quitamos la introducción, por supuesto. Nos deja quitarla. No, esta la primera no, el resto sí. Vale, es muy sencillita. Tenemos que pasar una serie de fases. Sí es cierto que lo hice en el primer intento, pero me dio... O sea, se me cortó el vídeo, así que nada, lo hago ahora. Venga, vamos, que no quiero que me cuentes tu vida, Trunks. Vale, lo primero que tenemos que hacer es cruzar por el mar. Vamos a ver si podemos hacerlo rapidín. Vale, porque esto es lo que tiene. Llegamos rápido. A ver... Venga, a ver si llegamos rápido. Vamos a ir a la otra isla. Yo creo que si vamos de isla en isla llegaremos más rápido que si vamos nadando. Así que vamos a darle candela. Tendría que haber una especie de banco o algo de arena para poder cruzar rápido. Pero bueno. Ya habéis visto que en las TMQs pues siempre se suelen regresar un poquito. Vamos a hacer lo primero que todo, que es esto. Ahí estamos. Y ahora vámonos. Desde aquí. Venga, ya estamos al lado. Vamos muy rapidito. Venga, que ya llegamos. No me voy ni a quitar la mochila, es que paso de quitarme la mochila. Vamos a ir a saco. Pues somos patrulleros del tiempo. Vale, pues entonces llegan Goku y Piccolo y dicen, oye, échales una mano, que están partiéndoles el lomo. Pues nada, vamos a ver si les podemos echar una mano. Omitir. Recordemos que no os debéis cargar los bichos antes de que empiece la quest, porque si no... Aquí, pues si no, se fastidia. Vale, ya están todos aquí. A ver. ¿Me hacéis pupa? ¿No me hacéis pupa? No, no me hacéis pupa, vale. Pues ahora, mira. Muévete. Vale, vamos a ver si podemos hacer otra de estas. Y acabamos con ello ya en un pispas. Vale, Goku sí, está alucinando. ¿Veis que todo está en castellano? Lo dijimos en la anterior. Gracias a DBO Hope tenemos el juego en castellano. Vale, mira, tengo algo que decirte. Siempre tienes algo que decir, Trunks. Es un poco petardo. Venga. Que sí, que tenemos que ir a la base... No sé si os acordáis de la cueva pirata de Goku cuando era pequeño. Pues esto es igual. ¿Vale? Tengo mucho rollo en lo que es esto. Omitir. Porque se hace un poco larga... Bueno, las TNQ según vayamos avanzando vais a ver que se van a ir complicando, ¿vale? Pero es lo que tiene. Mira, aquí todos los guardias, venid todos. Madre mía, Trunks es un cansino de cuidado, no se calla ni debajo del agua, si os dais cuenta. Vale, los juntamos a todos aquí. A ver si podemos juntar todos aquí. Y a freír espárragos. ¿Quién nos queda? Este por un lado.
Y nos queda otro, ¿verdad? Nos queda otro que estaba por aquí dando por saco. ¿Dónde está? Anda, este. A lo ninja. Vamos a ir a lo ninja. ¿Qué nos queda este? Pues el último espadazo te lo llevas tú. A tomar por saco. Vale. Una vez nos cargamos todos los guardias, este tío pesado de Trunks nos va a pedir que encontremos lo que son los bichos que están fastidiando, ¿vale? Que están dando por saco. Os diré que tenemos uno aquí. No, tenemos dos. Son como dos helicópteros que se van moviendo. Si se acaba el tiempo la puerta se abre igual, pero entiendo que así vas más rápido. Que por eso lo hace. Si no, tendría sentido. Vamos aquí. Y hacemos... una... y... aquí está la otra. Y dos. Veréis que hay algunas que se van moviendo. Vamos a pillarla. A ver si vamos a pillarla antes de que escape. Fijaos que la tenemos aquí. Aquí viene. Ven. Quietecita. Y viene otra, ¿vale? Viene otra que se va por el otro camino. Esta. Así que frío espárragos. Vale, luego tenemos otra, fijaros. O sea, todo esto es en el mapa. En este minimapa que veis aquí, pues todo este camino de abajo. Por decirlo así, aunque si fuéramos recto hacia la puerta sería el de la derecha. Aquí al final tenemos uno, que es un tostón, así que vamos a irnos por el otro camino, ¿vale? Porque ahí es donde está la puerta. Así podemos ir rápido. Pero digo que esta parte es quizás la más tostón. Pero bueno, es que hay que verla. Tenéis que verla para conoceros los caminos donde están los robots. Vale, aquí tenemos otro. Fijaos, aquí hay otro. Que es muy pesado. ¿Dónde estás? Aquí. Este igual. Lo ventilamos. Y nos queda otro que es en esta entrada. Y creo que no hay ninguno más. Pero bueno, de todas maneras, como vamos a verlo. Porque si me cargo el otro y no me deja avanzar, será porque nos falta algún robot. Que está aquí, fijaos. Vale, y nos falta uno. Creo que nos falta uno. Vamos a ir todo este camino. Bien, vamos bien, vamos bien. Veréis que tenéis tiempo de sobra, pero de todas maneras ya os digo que tampoco es algo que os sea imprescindible. Pero bueno, siempre hay que hacer las misiones como te las marca el juego. Si te pide por tiempo, pues por tiempo. Vamos a ver si llegamos al último, ya os digo dónde está. Pues muchos os volvéis locos. Y a ver, cuando vais con un equipo, pues es distinto. Cuando vais con un equipo podéis repartiros la zona y lo termináis mucho antes. Aunque esto está abierto ya. Ah, creo que podemos entrar por ahí ya directamente. Vamos a probar. A ver si hay gente. Entremos. No, veis, de momento no. Pues nada, vamos a ver. Por aquí. ¿Veis? Está ahí. Ahí hay dos. Tenemos por un lado el de abajo. Vale, ya me he quedado sin EP. Maravilloso. Es un rollo que los pongan tan lejos. Y que pongan tantos. Tenía que haber puesto 3. A ver. Vale, muy bien. Aquí está otro. A freír espárragos y nos falta uno. Que ya lo hemos visto, ¿verdad? En el minimapa. O sea, si os fijáis, son los que tienen el icono, en vez de un punto verde, el icono de quest. ¿Vale? Lo tenemos aquí justo delante. Hay que dar la vuelta aquí. Ya cuando demos la vuelta, pues eso. Pues se le da para el pelo. Aquí. Aquí Topimiento está. Trunks es un poco cansino, la verdad. Se busca aquí patrullero del tiempo y luego no hace nada. A ver si me han quitado vida. Ahí está. Vale, que sepáis que lo estoy haciendo con el buff que acabáis de ver para poder enseñaros la TNQ. Es una guía, ¿vale? Si no, desde luego que no tiene gracia que lo hagáis así. Mira, ya está. Ya están encontrados todos. Vale. Nos indica la flechita dónde, pero yo os digo que sigáis este camino, que es el más rápido. Por aquí.
Por aquí vamos. Ya estamos ahí al lado. Ahora a la izquierda. Ya llegamos a la puerta. Vamos por aquí. Mira, vamos a transformar esta ensaya. Ah, que aún está en cooldown. No me queda tiempo de cooldown. Vale. Bueno, vamos por aquí. Llegamos al checkpoint. Nos aparece Super 8 aquí diciendo barbaridades, dando por saco. Y obviamente si no tuviera el buff, no me meto aquí ni harto vino. Pero como lo tengo, pues mira. Se usa. A freír espárragos todos. Muy bien, ya está. Ahora Trunks ya se ha quedado tranquilillo. Hablamos con él y nos dice, sí, hay que ir para allá. Que ha venido Raditz y que va a dar por saco. Así que bueno, nos vamos para acá. Y ya nos largamos. Hasta aquí todo lo habéis entendido más o menos. La primera fase es sencillita, la segunda se van a hacer más complicadas. Vale, aquí, en esta misión, lo que hacen es aparecer un montón de personajes estos del ojo oscuro y cascando a Piccolo. Y Piccolo se tiene que reunir con Goku para enfrentarse a Raditz. Lo que sabemos de la serie, vamos. Piccolo nos dice que muchas gracias, que vamos a ver a Goku. Y la seguimos. Os recomiendo no alejaros de Piccolo. Primero porque va a ir desvelando los monstruos que tenemos que ir matando por el camino. Los requeridos, los obligatorios. Y segundo porque es un NPC. Vale, os va a ayudar. Así que vamos allá. ¿No veis? Van apareciendo más. Y Piccolo se encarga de partirle la cara. Así es Piccolo. Que le gusta dar leches a todo Dios. Tiene un mal día, pues te parte la cara. ¡Hala! Está verde de los moratones que tiene, de estar peleando todo el día. Vale, seguimos. Obviamente va más rápido, claro, va volando y yo voy andando. A mí no me dejan volar. Vale, pues aquí, igual. Vamos a ir con este mero ventilo. No, mira, ni lo voy a hacer. Uso este, a freír espárragos. Todos. Y Piccolo ni espera. Recordad que en las TMQs conseguir las armaduras legendarias buenas para levear, ¿vale? Son de las mejores del juego. Hasta que llegáis a un nivel alto y podéis hacer CC Dungeon o Sky Dungeon o alguna similar como Kraken y demás, son de luego las mejores. Vale, aquí tenemos más peña. A ver. Nos encargamos de ellos. Goku y Trunks no matan un pimiento. Fijaos. Tío, Goku y Piccolo no matan a nadie aquí. Vale, ya la cogemos y hacemos así, mirad. Vale, a tomar por saco. Vale, ya nos hemos encargado de toda la peña menos de este. Que este es un poco pesado. Muérete ya, hombre. Y Goku dice que siente a Raditz. Y se va a buscar a Raditz. Se van los dos. Entonces tenemos que ir a donde está Raditz. Y Trunks, como siempre, está más adelantado. Desde lejos, viendo cómo nos partimos la cara sin hacerla. Batalla equilibrada. Muy bien, Trunks. Me dices que sí, que maravilloso. Aceptamos la quest. Y os recomiendo no matar antes de que os salte el mensajito. Porque se os puede buguear la dungeon. O sea, si yo lo mato desde aquí, se me buguea la dungeon. Así que no matéis a distancia. Hasta que no salte el mensajito de la historia, no lo matéis. Mirad. Yo me acerco aquí y me sale el mensajito. Y ahora cuando ya me salta el mensajito y ya me atacan todos, es cuando... Quieto. Es cuando ya les puedo matar. Venga, echadle ahí. A tomar por saco. Vale, y veis que la lucecita sigue parpadeando. Eso es que vamos bien. Y recordad que Raditz es un tío complicado. Ha tenido una mala infancia, le dio a la Coluzo y es un tío agresivo. Así que cuidadito con su ataque, porque el ataque que carga, tiene tiempo de carga, es bastante dañino. Es tan dañino como su personalidad. Ahí tenemos a Goku y a Piccolo que están pendientes para cuando llegue Raditz. Ya se han encontrado con él. Y aquí lo veis. Esto lo dejo un poquito. Veis que llega Raditz y Goku y Piccolo se preparan para partirle la cara.
No tienes truco. Otro truco, lo siento, realmente no. Vale, le dice Piccolo que ha desarrollado una nueva habilidad bien chula. Y se disponen a partirle la cara. Y que tenemos que dejarle tiempo para que cargue. Vale, así que... Vamos a ver. Y se empiezan a cargar. Y ahí es cuando entramos nosotros, venga. Kakaroto débil, no puedes ser un guerrero, te lo enseñaré, te voy a partir la cara. Y eso que soy tu hermano mayor. Eso lo está diciendo. Así que bueno, ¿dónde está Raditz? Ahí está Raditz. Pues nada, nos toca darle pa'l pelo. Hasta luego, Raditz. Toma. Bien, le matamos, sale la escena de cómic que está muy chula. Las cinemáticas y demás. Y dice que ha sido todo maravilloso. Que le ha dado gusto. Van a salir las botas legendarias de Namek. Que no está mal. Ya lo que no sé es dónde leches tenemos que ir. Tendría que aparecer Hope por aquí. Mira, ya nos ha llevado. Vale, y ya estamos aquí delante de Trunks. Que nos dice que lo hemos hecho fantástico. Trunks no dice nada. Y Hope tampoco. Supone que aquí tendría que acabar. Aquí ya está. Ha sido maravilloso. Te doy un cofre del tesoro. Y nos da esta esfera, que no olvidéis usarla. Vale, porque nos va a dar los ítems. Experiencia, tal. Y si la rompéis os suelta los ítems. Y aquí tiene que estar el legendario. Aunque no lo veo yo. O lo ha soltado ya el boss. En cualquier caso ha soltado el boss. Vale, así que no os olvidéis de coger lo que suelte el boss. Y bueno, pues ya hemos hecho la TMQ. La TMQ de... La 2, vamos, la TMQ 2. Vale, os he dicho que vamos a ir haciendo todas las TMQs. Ah, mira, aquí está. No es legendaria, es excelente, pero aquí la tenéis. La armadura de TMQ2, esta es. Vale, aquí la tenéis. Vale, en la esfera os la da. Me he equivocado yo, perdón. En la esfera os la da. En el cofre del tesoro es luminoso. Y es para, vamos, energético. Ah, es para Namek. Pues nada, nos ha caído una mochila para Namek. Deciros que cae random. O sea, puede caer para humano, para namekiano, para espiritualista y demás. No os chinéis. Si salís con un equipo y no cae, seguid intentándolo, porque acaba cayendo y es que merece la pena conseguir el set. Vale, así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. No olvidéis suscribiros y darle like a la campanita y compartir el vídeo. Ya sabéis que tenemos el Discord del canal donde está todo niquelado. Tenéis unas guías maravillosas y aparte, pues estas que estamos haciendo. Y bueno, en el canal pues veréis que vamos a ir haciendo todas las TMQs, directos y demás. Así que muchas gracias por haberos pasado y un saludete. Chao, chao.